Eh, Hoy tenemos el gran gusto de tener nuestra reunión académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Damos muchísimas gracias a la doctora Andrea Cecilia Gómez Páez, que es nuestra conferencista, una gran amiga muy cercana, a que la aprecio mucho, y que pues ha dispuesto de su tiempo para acompañarnos. A todos muy buenas noches, todo el gremio de la anestesiología en Bogotá, Cundinamarca, Colombia y todo el mundo que se unan con nosotros en este espacio y bueno, vamos a tocar un tema supremamente importante e interesante, que es cómo optimizamos el uso de la analgesia para el trabajo de parto, un up to date. Para eso, pues, la doctora Andrea es una experta. Ella es anestesióloga del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, es jefe del servicio de anestesia obstétrica de la Fundación Santa Fe, donde es instructor y docente de los residentes de anestesiología flotantes de la institución. Tiene un fellowship de anestesia obstétrica de la Universidad de Toronto y un diplomado en Administración en Salud con la Universidad Javeriana. Doctora Andrea, buenas noches. Nuevamente, muchas gracias. Sacar un espacio no siempre es sencillo, pero quiero agradecer en nombre de todos por disponerlo, por estar aquí con nosotros y a todos solamente decirles, nos atrasamos un poquitico por problemas técnicos, pero ya estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por el espacio y pues quiero compartirles unos minutos sobre un tema que personalmente me apasiona mucho, que es la analgesia en obstetricia. Si quieres, Carolina, montamos la presentación. Bueno, entonces, para empezar, pues quisiera recordarles que el alivio del dolor obstétrico es un objetivo principal en el tratamiento y en el acompañamiento de las mujeres en el trabajo de parto. Y que estamos hablando de él desde el siglo XIX, cuando la reina Victoria con su octavo hijo decidió que quería utilizar cloroformo para manejar el dolor. Hoy en día, pues contamos con varios dispositivos y equipos que nos permiten, pues, administrar una analgesia mucho más óptima, pues, en el trabajo de parto. Siguiente, Carlos. Dentro de los equipos encontramos los catéteres de analgesia perirraquídea, la utilización de PCAs y pues obviamente la ultrasonografía. Siguiente diapositiva. Para darnos un contexto de la importancia que tiene este tema en nuestro medio, hice una revisión de la estadística publicada por el DANE sobre cuántos nacimientos durante el año 2023. ¿Aló? Del año 2023 tuvimos pues en el país y pues reportados al menos tenemos 510.000 nacimientos para ese año y para sorpresa mía, ellos reportan que el 98% de esos nacimientos se realizaron en centros médicos. Yo esperaría pues que eran mucho menos por las características nacionales que tenemos, pero en realidad pues esto simplemente nos abre un poquito los ojos del impacto que podemos tener como anestesiólogos en el manejo del dolor del trabajo de parto. Como se pueden dar cuenta, la proporción de cesáreas y de trabajos de parto de espontáneos relacionadas en este boletín, pues son muy similares. Estamos hablando del 50% de estos nacimientos, pues fueron por partos vaginales. Siguiente, Carolina. Dentro de los objetivos principales de la analgesia obstétrica, pues debemos identificar que el método a elegir pues tiene que ser de fácil iniciación y de mantenimiento durante todo el trabajo de parto. Debe ser seguro para la madre y para el feto, que requiere una monitoría básica mínima, efectiva pues para la madre en estadios tempranos y estadios tardíos. Dentro de los principales objetivos pues en mi opinión es que sea una experiencia positiva para la madre, porque pues eso tiene efectos psicológicos, y dentro de las técnicas que más reconocemos o como el estándar todavía a nivel mundial, pues se encuentra la analgesia peridural, pero desafortunadamente la disponibilidad de esta se encuentra en una variación hasta el 40% en algunos países. Siguiente, Carolina. Dentro, pues para recordar para todos, el dolor pues tiene unas implicaciones importantes para las maternas
Es una experiencia única, tanto para, pues para como persona, como para entre un trabajo de parto o otro trabajo de parto en la misma mujer. Tiene efectos tanto fisiológicos como psicológicos y puede ser descrito hasta como el dolor más intenso que puede padecer una mujer en el transcurso de su vida. Algunos reportes hablan hasta del 20% como un dolor insoportable y estos pues pueden llegar a tener efectos deleterios tanto para la madre como para el feto. Siguiente. Recordemos entonces que dentro de los efectos secundarios que tiene el dolor es que incrementa la estimulación simpática, esto a su vez pues nos aumenta la hiperglicemia y la producción de ácidos grasos, nos predispone a una acidosis metabólica y por lo tanto también vasoconstricción uterina, con efectos también a nivel de hiperventilación y alcalosis respiratoria, reduce el flujo uteroplacentario, nos desvía la curva de la, disocia la hemoglobina hacia el lado izquierdo y puede haber una hipoxemia materna. Todo eso pues puede conllevar a que haya una acidosis fetal metabólica o una hipoxia fetal. Entonces son efectos importantes que si el dolor no es bien controlado durante el trabajo de parto y más aún en pacientes que de pronto tengan patología cardíaca o pulmonar, pues puede ser muy deleterio para estas maternas y pues para sus productos. Siguiente, Carolina. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Recordemos que las vías del dolor en el trabajo del parto pues se dividen en tres etapas. Buenas, doctor. ¿Cómo está? La dilatación inicial del cuello uterino, la expulsión del feto y el alumbramiento de la placenta y las membranas, se pueden componer de varios, pues tienen componentes diferentes. Entonces, uno inicial, que es el visceral, esto está generado por la compresión que efectúa la presentación fetal y la isquemia sobre las fibras miometriales, que estas son fibras genomialinizadas, principalmente viajan a través de las fibras de T10 a L1 y un dolor somático que está principalmente localizado a nivel de vagina y periné, también distribuido a través de las fibras de T10 a L1 y este dolor inicial puede también irradiarse hacia la región lumbar y hacia la región glútea y las crestas. Entonces, cuando las maternas refieren a este tipo de dolor, sí está asociado a la contracción como tal. A veces uno creería que no, pero sí está asociado a la contracción. Y una segunda fase que ya es como tal el expulsivo, que es a nivel del tracto genital, y está principalmente distribuido pues, por las fibras sacras de S2 a S4. Siguiente, Carolina. Pero, ¿cómo hacemos para optimizar una técnica que está instaurada desde 1960? Porque la epidural, pues como ya dije previamente, es el método que cumple tanto de requisitos de eficacia y seguridad para la madre y el feto. Después la idea es intentar hablar un poco sobre esto. Siguiente, Carolina. Entonces, recordemos principalmente algo de farmacología. El medicamento a nivel del espacio peridural se distribuye desde el sitio de inyección a través de, pues específicamente del espacio lumbar hablando. Los medicamentos se distribuyen longitudinalmente y alrededor de las fibras nerviosas, pero también se acoplan a los tejidos tisulares, especialmente el tejido graso y las estructuras vasculares. De ahí también hay una redistribución del medicamento hacia las raíces espinales, la médula espinal y los espacios paravertebrales, y va a tener un efecto tanto a nivel de las raíces nerviosas, es decir, neural, pero a través de los vasos, donde se reabsorbe parte de este medicamento, hay una absorción sistémica. Siguiente, Carolina. Entonces, ya para instaurar una analgesia neuroaxial específicamente, tenemos dos etapas principales. La iniciación de la analgesia, que como objetivo principal tiene controlar el dolor en la etapa del trabajo de parto en la cual se nos solicita colocar la analgesia, específicamente en este caso hablando neuroaxial, y pues definir qué tipo de inicio de analgesia vamos a ofrecer, pues va a depender de la etapa del trabajo de parto en la cual se encuentra la materna, tener muy presente el medicamento que vamos a utilizar y el inicio de acción de la técnica que vamos a elegir para arrancar nuestra analgesia. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más específicamente de esto. Y posteriormente la segunda fase sería el mantenimiento, que también va a depender
de la concentración del medicamento que vamos a utilizar para mantener esa analgesia durante todo el trabajo de parto y los dispositivos con los que contemos en nuestra institución para mantener pues, el mantenimiento. La intención principal de ese mantenimiento específicamente es minimizar el bloqueo motor y pues que obviamente también disminuya la incidencia de los episodios dolorosos o el dolor irruptivo, como se nombra en algunos artículos, y pues nos permita mantener, digamos que una analgesia pues óptima durante todas las etapas del trabajo. Hay diferentes técnicas descritas en la literatura, cada una pues tiene pros y contras y también pues indicaciones específicas. Para la iniciación, pues en este caso hay descritas la técnica peridural solita, técnicas combinadas como el CSI o la espinal peridural combinada, la técnica espinal como dosis única, una punción dural con una peridural posterior que es el famoso DPI, o una espinal continua. Y para mantener la analgesia durante todo el trabajo de parto, pues podemos tener también infusiones continuas de las mezclas, polos intermitentes que pueden ser manuales como se hacían anteriormente. Ahora con las nuevas tecnologías podemos hablar de bolos intermitentes programados más analgesia administrada por el mismo paciente que es el PCEA o infusiones con programación integrada computarizada que es para donde va el futuro. Siguiente, Carolina. Entonces, hablemos un poquitico de cada una de estas técnicas para iniciar la analgesia neuroaxial. Y como les decía anteriormente, determinar el tipo de inicio de nuestra analgesia pues va a depender de varios factores. Uno, primero el conocimiento que nosotros tengamos como clínicos sobre la técnica que vamos a utilizar, entonces, y dos, pues las preferencias de la paciente y la etapa en la cual se encuentra el trabajo de parto también digamos que es directriz nos llevan a tomar una decisión por cuál técnica vamos a inclinarnos. Entonces, las técnicas combinadas como es el CSI, que es colocar una raquidia a través de una aguja TUJI, como pues está descrito la técnica óptima, tiene ventajas y es que pues tiene un inicio de acción rápido, ya que estamos colocando una dosis pequeñita a nivel espinal de medicamento, pero pues también tiene un contra que es que si utilizamos opioide, muy posiblemente pues esas pacientes pueden presentar un poquito más de pruritos si solamente arrancamos con una peridural. Permite además, según la literatura, la verificación de la adecuada localización del catéter, porque haciendo una doble punción por el mismo orificio, pues el retorno del líquido cefalorraquídeo inicial por esa aguja espinal, pues nos va a permitir como confirmar que nuestra aguja TUJI está bien localizada antes de esa aguja, que es decir, está a nivel del espacio peridural. En términos generales, la literatura no ha podido identificar que esta técnica sea superior en satisfacción, tampoco afecta al trabajo de parto, ni genera más bloqueo motor si lo comparamos con la peridural, pero de pronto sí se ha asociado a más bradicardia fetal e hipertonía uterina, porque la analgesia inicial que proporciona ese medicamento con dosis pequeñas a nivel raquídeo podría reducir las catecolaminas circulantes en la madre y pues generar estos dos efectos. Adicional a eso, unos autores alegan que la utilización de una analgesia inicial a través de la aguja espinal podría enmascarar el efecto posterior que tenga el catéter peridural, es decir, utilizar un catéter que no está comprobado pues por un medicamento anterior, es decir, una dosis test podría estar enmascarada por la analgesia inicial dada por la espinal. La otra técnica que les referencié anteriormente es hacer un DPI, es decir, colocar las dos agujas por el mismo espacio, una aguja TUJI, a través de ella una aguja espinal, pero no administrar ningún tipo de medicamento a nivel del espacio espinal, sino simplemente hacer un huequito en la dura madre para que por traslocación del medicamento desde el espacio peridural, pues haya algo de efecto a nivel de espinal. Debe hacerse entonces con una aguja 25 porque digamos que un agujero con una circunferencia menor pues no permitiría que haya pues ese paso de medicamento a nivel espinal.
hablan que hay una mejor calidad de la analgesia, principalmente por distribución hacia las raíces sacras. Podría haber un menor requerimiento si estamos utilizando técnicas combinadas de mantenimiento como la PSA por parte de la materna. Hablan también de distribución más simétrica del bloqueo y menor intervención pues, del clínico, pues porque la analgesia a la final pues, sería superior si la comparamos solamente con la peridural. La espinal como dosis única, nuevamente, realmente está, pues, esta técnica, como su nombre lo dice, simplemente una espinal con una dosis muy bajita para administrar una dosis de anestésico local y de opioide. Realmente hablamos de 2.5 miligramos de bupivacaína, si estamos utilizando bupi, y de máximo 15 microgramos de fentanilo para lograr una analgesia casi que inmediata y por corto tiempo, claramente, y está indicada pues principalmente para pacientes que ya están en expulsivo, porque pues no nos va a permitir un mantenimiento posterior porque no tenemos un catéter para mantener la analgesia. Y por último, la espinal continua. En un principio, pues, se utilizaban microcatéteres como técnicas analgésicas, pues tiene mayor bloqueo, pues se ha asociado a mayor satisfacción materna, pero pues también como son microcatéteres puede haber dificultad en la colocación de ellos. Casi que inmediata y por corto tiempo, claramente, y está indicados con la técnica peridural, por lo que son catéteres de pequeño grosor, pero se desconoce si se asocia o no a la cefalea postpunción dural, es decir, que podría generar más punciones, cefaleas postpunción dural o infecciones. En realidad, en este momento, en los últimos 30 años, según los estudios, la utilización de técnicas espinales continuas está más como una técnica de salvamiento, por decirlo así, cuando tenemos una punción advertida de la dura madre y muchos anestesiólogos están mirando a dejar catéteres intraespinales en el momento de tener una punción dural para evitar una segunda punción en un segundo reintento de colocación de un catéter peridural. Siguiente, Carolina. Ya hablando un poquito sobre el mantenimiento de la analgesia neuroaxial, entonces hay varias técnicas, la infusión continua, que pues la conocemos, llevamos muchos años utilizando infusiones continuas para mantener la analgesia. ¿Qué pasa con este? Y es que a pesar de que es una buena técnica, porque pues reduce la variabilidad del medicamento, no se ajusta a todas las etapas del trabajo de parto y tampoco se ajusta a todas las pacientes. Se ha visto que existe más episodios de dolores irruptivos con las técnicas continuas y ya vamos a hablar un poquito más de por qué podría explicarse que esto ocurre. Y generalmente, pues, toca recurrir a los bolos manuales, pues, administrados por el clínico, pues, para intentar interrumpir esos episodios de dolor. La otra técnica es pues, la PCA, la utilización de bombas, pues, de autoadministración de medicamento por parte de la materna. Digamos que tiene importancia porque, pues, se ajusta más a los cambios en intensidad del dolor, hay mayor satisfacción materna porque hay cierta percepción de control del manejo analgésico durante el trabajo de parto por parte de las mamás. Se ha visto que la administración de bolos de mayor volumen, pero con menores concentraciones de medicamento, pues también eh, se traducen en menores intervenciones por el clínico, menor bloqueo motor y en conclusión, menor utilización de anestésico total al final de la sumatoria, pues de toda la utilización de la PCA. La otra técnica de mantenimiento que ha demostrado también superioridad es la utilización de los bolos intermitentes programados. Y es porque al utilizar bolos que se administran cada cierto tiempo con medicamentos diluidos y con volúmenes también, digamos que bajitos, principalmente con catéteres multiorificio, pues hay menor bloqueo motor y mayor satisfacción tanto materna y duración de la analgesia. Ahora bien, si combinamos estos dos, siguiente, pues parecería que tenemos una buena mezcla para tener el mantenimiento de nuestra analgesia durante el trabajo de parto. Siguiente, Carolina. Entonces, ¿qué estudios han demostrado o qué hay en la literatura
porque los estudios pues empezaron a revisar porque aparentemente los bolos intermitentes eran superiores a la infusión continua que veníamos utilizando durante muchos años. Y es que con estudios en cadáveres, en porcinos, realizando microscopía, se dieron cuenta que la administración de un volumen determinado a nivel del espacio peridural con un bolo produce mayor extensión del medicamento tanto a nivel longitudinal, es decir, cubrimos muchos más dermatomas al colocar un bolo que al colocar una infusión, y también tenemos un mayor recubrimiento o una distribución más circunferencial de las fibras, comparado con el mismo volumen cuando lo administramos en infusión. Pues si extrapolamos esto a que se distribuye mejor el medicamento a nivel del espacio peridural y de las fibras, pues la distribución tanto cefálica como caudal va a ser mucho más extensa cuando lo administramos en forma de bolo que cuando lo administramos en forma de infusión. Y pues esto se traduce en que el medicamento va a actuar en muchos más dermatomas y además la analgesia pues va a ser superior. Siguiente, Carolina. Entonces, más o menos es los bolos intermitentes superior a la infusión continua y según la literatura, pues parece que sí. Provee al menos igual, quizá mejor analgesia que cuando utilizamos infusiones continuas del mismo medicamento. En total, pues los requerimientos tanto de anestésicos locales como de opioides sí son menores. Va a retrasar la primera administración del primer rescate, ya sea porque nos toque administrarlo a nosotros como clínicos presentes o por PCA si estamos utilizando técnicas combinadas. Disminuye también el bloqueo motor porque si recordamos las fibras sensitivas se encuentran en la parte exterior de las raíces y a nivel interno encontramos las fibras motoras. Entonces, si estamos colocando medicamento de manera intermitente con concentraciones bajas y volúmenes, pues, digamos, un poquito más altos, pues a la hora, la verdad, las fibras que generalmente se van a bloquear más van a ser las externas y no las internas. Entonces, eso se traduce en un menor bloqueo motor. Y también parecería que disminuye la incidencia de parto instrumentado y cesárea, pero pues los estudios no son conclusivos en decir sí, definitivamente sí, sí lo reduce, pero pareciera que sí. Siguiente, Carolina. Hay diferentes estudios que han salido recientemente sobre cuáles podrían ser o cuáles son la configuración ideal para administrar esos bolos intermitentes programados. Unos pues, metaanálisis que han sido reportados este año. Siguiente, si quieres pon eso. Este año el primero en mayo del 2024 y el segundo hace un mes, septiembre del 2024. Ambos intentan como lucidar un poco de cuál es la configuración ideal, o sea, cuál sería el volumen, cuál sería el intervalo, cuál sería el bolo inicial y realmente en este momento no tenemos la respuesta. O sea, ya hay ciertos intervalos que quizás son los más ideales y las conclusiones de esos estudios es que muy posiblemente estamos hablando de 5 mililitros cada 30 minutos o 10 mililitros cada 60 minutos y ya hablamos un poquito sobre qué tipo de mezclas son las que generalmente podríamos nosotros en Colombia pues extrapolar con los estudios que tenemos acá. Siguiente, Carolina. Entonces, ¿qué mezcla se recomienda usar? Y es que la respuesta es que depende o el método de iniciación de la analgesia, es decir, si arrancamos con una combinada espinal peridural, si arrancamos solamente con una peridural, si arrancamos con un DPI, o sea, va a depender también de con qué técnica de inicio arrancamos la analgesia. La naturaleza y la concentración del anestésico local, es decir, si estamos utilizando bupivacaína, entonces, ¿qué concentración de bupivacaína o si estamos hablando de ropivacaína, que muchos estudios hablan de concentraciones de ropivacaína, el diseño del catéter que estemos utilizando, es decir, si son catéteres de un orificio o multiorificio y la tasa de administración podría influir en los resultados en la madre y en el neonato. Siguiente. Entonces, para intentar dilucidar un poquito,
pues con los medicamentos que tenemos disponibles en el país, estamos hablando que una mezcla de bupivacaína con un intervalo de concentración bajo, que dentro de los estudios estamos hablando de concentraciones de 0,0625% hasta 0,1% de bupivacaína, más un opioide lipofílico que pues, nosotros tenemos es fentanilo, entonces hablamos de 2 a 3 microgramos por mililitro de concentraciones de las mezclas para hablar de concentraciones bajas. Siguiente, Carolina. Entonces, ¿qué variables tenemos que evaluar nosotros, pues ya después de haber colocado nuestra analgesia? Y es para poder definir si está funcionando o no está funcionando nuestro catéter. Entonces, principalmente son 3. El nivel sensitivo de nuestro analgesia peridural debe estar ubicado entre un nivel de T10 o T4, idealmente pues un T6 está en el intermedio, está bien. Siempre debe estar valorado con un método estandarizado y pues es importante hablar ahorita un poquito sobre por qué es importante estandarizar el método con el que medimos el nivel sensitivo. Debe tener un mínimo bloqueo motor porque nosotros queremos que las maternas tengan la percepción de pujo para que nos colaboren y no toque que el obstetra termine pues teniendo más partos instrumentados o que decían pasarlas a cesárea porque están completamente bloqueadas. Y idealmente con la utilización de alguna escala validada, entonces pues algunos postulan que la escala de Romag es una opción y pues obviamente la escala de dolor, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo analgésico al momento de poner la analgesia peridural? Unos pues son muy optimistas pues postulan que sea por debajo de 1. En general, para la mayoría de nosotros, escalas por debajo de 4 están, o sea, están bien toleradas, es decir, por debajo de 4 es un dolor, digamos que controlado, utilizando la escala verbal análoga. Siguiente, Carolina. Hay, pues, personas que se han interesado mucho en determinar el bloqueo sensitivo o poder identificar qué tipo de método utilizar para estandarizar el nivel de bloqueo. Y esto va a que para uno como clínico, al momento de evaluar la eficacia de su analgesia, pues tiene que contar con una metodología que sea pues fácil de realizar, pero además que sea bien sensible y específica para poder determinar si nos está funcionando la analgesia. Entonces, estos 2 estudios publicados por el grupo del doctor Carvalho de Mount Sinai Hospital en Toronto nos hablan de la importancia de determinar primero el método que estamos utilizando para testear a nuestro nivel sensitivo y segundo, determinar el nivel del bloqueo. Entonces, en el primer estudio, ellos hablan, pues fue un estudio prospectivo y determinaron la dirección del bloqueo. Entonces, pues durante mi rotación, digamos que eran muy específicos en decir, mire, es importante que usted tome una zona del cuerpo específica para hacer su test del bloqueo. Entonces, para ellos, un buen lugar para uno arrancar a verificar si el frío que está sintiendo esa materna es el mismo que se siente en la medida que usted va haciendo pues el test para determinar un nivel específico. Entonces decían, el doctor Carvalho explicaba, miren, nosotros decidimos que va a ser a nivel supraclavicular, a nivel de el músculo esternocleidomastoideo, ese va a ser nuestro punto de referencia. Y luego vamos a empezar a testearlo de arriba para abajo, de abajo para arriba, y ellos en su estudio se dieron cuenta que si uno realiza el test de caudal a rostral, es mucho más específico que si lo hace al revés. Es decir, toca empezar desde la región de la ingle a nivel de la línea media axilar, como lo hacían ellos en el hospital, y ir subiendo para identificar cuál era el nivel de bloqueo. Ahora, al realizar ese estudio inicial, se dieron cuenta que había un momento en donde las maternas le referían
No siento nada de frío, pero más arriba ya siento un poquito más de frío. Entonces determinaron que habían dos niveles, o sea que no se podía hablar solamente de un nivel de bloqueo completo para determinar, sino dos niveles, uno bajo y uno alto. Entonces, el nivel bajo, que es de lo que habla el segundo artículo referenciado ahí, es donde hay un bloqueo completo a la percepción del test, ya sea frío, ya sea por el test de pinprick o ya sea por un toque ligero. Y determinaron que hay dos niveles, uno donde definitivamente no se siente la percepción comparado con el punto de referencia y otro mucho más arriba que generalmente está dividido entre 2 a 4 niveles entre uno y otro, donde ya hay algo de percepción de la analgesia. Entonces, pareciera que uno debería tomar ese punto de referencia, o sea, no donde hay un bloqueo completo, sino donde hay esa percepción de que se parece, más no igual al punto de referencia. ¿Por qué es importante este segundo estudio? Es porque nos habla de cómo es la distribución del medicamento al espacio peridural, o sea, está confirmando lo que se vio en cadáveres y se vio en porcinos, y es que a nivel del sitio de inserción del catéter, el bloqueo es mucho más denso, es decir, la percepción sensitiva es completamente nula prácticamente, eh, y en la medida que hay distribución a nivel de los dermatomas, tanto cefálico como caudal, pues empieza a haber mayor percepción sensitiva. Entonces, tener esto presente para entender un poco más cómo es que funciona el medicamento a nivel del espacio peridural y localizar digamos que ese upper sensory block, como lo refieren ahí, como el punto de referencia para decir, mire, nuestro nivel sensitivo está localizado a nivel de T6, T8, T4, dependiendo de dónde lo refiera la mamá. Y siempre intentar hacer la valoración, como les decía anteriormente, de caudal a rostral, o sea, para que nos identifiquen esos dos niveles. Otra cosa a rescatar del último artículo es que ellos se dieron cuenta que la percepción al frío, utilizando frío real, es decir, bolsas de hielo, y el test de pinprick es mucho más específico que si lo hacemos con otro tipo de metodología. Ellos aquí pues hablan de un toque ligero, pero se dieron cuenta que estos dos son mucho más parecidos en los resultados y de pronto mucho más sensibles. Entonces, pues también como para tenerlos en nuestra cabeza ya sea para la analgesia o para la cesárea, como, bueno, ¿cómo lo vamos a medir y con qué lo vamos a medir? Siguiente, Carolina. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? ¿Esta, Caro. Doc, o la anterior? No, ¿No la está corriendo? siguiente. ¿La siguiente? Sí, sí, señora. ¿Esta? ¿No está corriendo, Doc? No me pasa, no. Ay, permítame. ¿Ahí no está Oh, pasando, Doc? ¿Sí? no, espérame que te fuiste como dos arriba. Devuélvete una. ¿Esa? Espera un segundo. Ok. Entonces, muchos han hablado de la ultrasonografía, como de pronto la ultrasonografía es la solución también pues para la confirmación del catéter. La verdad es que nos hablan de hacer un escaneo pre-procedimiento para poder localizar pues adecuadamente el espacio donde queremos colocar nuestra analgesia, la profundidad a la cual se encuentra el espacio peridural y la dirección de la aguja. Algunos estudios pues refieren que reduce el riesgo de falla hasta en un 50% y el número de punciones si las comparamos con la técnica por palpación de reparos anatómicos, pero pues esto no ha podido ser, digamos que esas tasas tan altas de diferencia en personal con entrenamiento, en colocación o intervenciones neuroaxiales, es decir, gente que trabaja todo el tiempo haciendo anestesia raquídea o anestesia peridural, pues no llegan a ser tan altas, es la realidad. Y quizás si hay un beneficio importante en las pacientes obesas son las que tienen algún tipo de distorsión a nivel lumbar. Entonces, como para tener presente, bueno, quizá si empiezo a hacer más escaneos, puedo ser un poco más eficiente en la colocación de mis catéteres. Sería como una opción. La siguiente.
¿Esta, Doc? Espérame que creo que es que está demorado como eso. Otra alternativa, y esta diapositiva es en honor a un compañero mío con el que tuve la oportunidad de rotar, pues que ya falleció, pero Ezequiel nos hablaba sobre la electroestimulación como una forma de poder testear la buena localización de nuestros catéteres, como se hace cuando estamos haciendo o dejando catéteres perineurales. Entonces, creo que este es un tema que se debe como investigar un poco más y quizá pues tiene toda la lógica que si se está utilizando en escenarios de anestesia regional para otro tipo de intervenciones, pues quizá para anestesia obstétrica también tenga pues cabida pues pensar en el electroestimulador como una técnica adicional para confirmación de una buena localización del catéter. Siguiente. Entonces, para intentar resumir un poco, y esto lo expuso el doctor Manuel Vallejo en el Sol Snyder del 2018, y él hablaba de algunos tips para lograr tener técnicas apropiadas o evitar la falla en el catéter peridural. Entonces él hablaba que la posición sentada quizá tenía beneficios si lo comparábamos con la posición en decúbito lateral, porque la identificación de los reparos anatómicos pues son mucho más fáciles de identificar, la verdad. Pero también que tanto la posición sentada como la de decúbito es aceptable y que va a depender pues también de la experiencia que tenga el clínico con la posición de la paciente y de la preferencia también que tenga ella, porque si ya está en un periodo muy avanzado el trabajo de parto, a veces es difícil que ellas se sienten, pues para que nos colaboren para la colocación de un catéter que nos puede tomar algo de tiempo. Importante también recordar que el catéter en el espacio peridural no se debe avanzar más de 5 centímetros, pero tampoco menos de 4. Si queda, o sea, menos de 4 de la distancia a la cual encontramos el espacio. Es decir, un ejemplo, la encontramos a una distancia de 6, dejémosla en 10 o en 11. No menos ni más, porque o nos queda por fuera del espacio peridural o puede quedar lateralizado. Siempre hacer confirmación de la localización del catéter, pues con una inspección visual, es decir, en cuánto quedó localizado nuestro catéter y una dosis de prueba inicial. ¿Con qué medicamento hacer la dosis de prueba? Depende de la literatura que leamos, unos lidocaína con epinefrina o el mismo bolo de las mezclas de bupivacaína. Todo medicamento que administremos por el catéter es una dosis de prueba. Es obligatorio revisar el bloqueo, como les decía previamente. Pareciera que el frío y el pinprick test son como los que más sensibilidad tienen para identificar ese nivel de bloqueo. Siguiente. Importante manejar el dolor irruptivo, lo que nos obliga a nosotros también, pues si estamos utilizando técnicas que son pues eficientes, las mezclas son las adecuadas, los bolos son adecuados, pues mirar que el posicionamiento del catéter se encuentre bien, es decir, que no se haya desplazado. Si tenemos bloqueos unilaterales, pues unos deciden que de una vez retiremos el catéter 1 centímetro y que coloquemos un bolo de medicamento. Otra opción podría ser localizar a la materna sobre el lado que está doliendo, el lado álgico, y administrar un bolo, porque a veces es simplemente concentración del medicamento más que esté fallando el catéter, sino necesitamos es que se concentre más el medicamento en las fibras nerviosas. Si el dolor persiste, obviamente después de haber puesto bolos, cambiado posiciones, pues generalmente nos toca volver a pinchar, o sea, no está funcionando bien. Y lo ideal sería utilizar unas técnicas de confirmación del espacio peridural, es decir, un CSI, como hablaba antes, se pareciera que nos ayuda a verificar más que solamente un catéter peridural o hacer un escaneo con un ecógrafo y revisar, bueno, qué profundidad está, si está bien la dirección de la aguja y tener una idea
pues para no irnos a ciegas con una segunda punción. Y una de las cosas más importantes es la comunicación permanente con el grupo de obstetricia. O sea, tenemos que ser activos en el manejo del dolor y más pues cuando es una intervención relacionada pues con nuestra práctica como anestesiólogos y tener conocimiento de los factores obstétricos que pueden alterar la analgesia también. La siguiente. Listo. Quería simplemente socializar un poco o socializar con ustedes nuestro algoritmo de manejo analgésico o lo que teníamos instaurado en la Fundación Santa Fe ya hace 3 años. Estamos utilizando bolos intermitentes programados más una PCA con una iniciación, una mezcla de opivacaína 0.125 más fentanilo 2 microgramos por mililitro y nos hemos dado cuenta de la importancia de evaluar nuestra analgesia a los 20 minutos, es decir, darle espera que se instaure como tal un nivel sensitivo, un bloqueo motor y pues nuevamente preguntar cómo va el manejo del dolor para determinar si está funcionando o no está funcionando nuestro catéter para pues tomar medidas correctivas inmediatas si se requiere. Y por último, si quieres la última diapositiva. Pues en conclusión, realmente es la vigilancia continua de la calidad de nuestro bloqueo, es decir, si tenemos dolor irruptivo, si hay muchos requerimientos de bolos adicionales para manejar el dolor, todo esto nos debe alertar a nosotros como médicos tratantes del adecuado funcionamiento del catéter. O sea, podemos tener toda la información de quizá cuál es la mejor técnica de iniciar, cuál es la mejor técnica de mantener, cuáles son las mejores mezclas hasta el momento dilucidadas por la literatura, cuáles serían pues los intervalos de los bolos si estamos utilizando dispositivos que nos administran bolos intermitentes. Pero lo más importante de la charla y es lo que quiero que se lleven es que es primordial que nosotros estemos involucrados activamente en todo el proceso del trabajo de parto y que conozcamos que puede fallar, que la falla está reportada hasta en un 12% y pues que tenemos que tener esto presente para cambiar catéteres si es necesario. Y pues básicamente esa era la información que quería suministrarles el día de hoy. Bueno, buenísima presentación como se esperaba, con doctora Andrea, con muchos aspectos que son importantes del manejo, ¿verdad? Me parece que quizá el aspecto más importante es que sé que no lo hacemos así, pero no debemos ver la analgesia como un proceso muy estandarizado en el sentido de que siempre es igual, sino que pues verdaderamente se acomoda a la necesidad del paciente, lo que quizá para determinado caso sea mejor y sobre todo para estarlo vigilando. Y así optimizar resultados. Entonces, quiero, pues para todos, pedir que si tienen preguntas, por favor, hacen la mano. Generalmente el sistema me deja ver la mano levantada, pero no siempre. Entonces, si ustedes ven que levantaron la mano y no me di cuenta, por favor, hablen por su micrófono. También pueden hacer las preguntas a través del chat. Entonces, aquí escribe el doctor Galindo. Muy buenas noches, doctor. Gusto saludarle también. Dice, felicitaciones a la doctora Andrea por su magnífica conferencia. Me uno al comentario, por supuesto, André. Y me gustaría hacer una pregunta mientras tenemos otras. Hemos tocado recientemente el tema de la toxicidad por anestésico local. Y pues, por supuesto que es posible. ¿Qué recomendaciones tienes específicas, un poquito de pronto con la experiencia suya, de lo que debiéramos hacer para minimizar ese riesgo? Bueno, sí, es una excelente pregunta relacionada con la charla que dio el doctor Bonilla y es que, como les decía, cada bolo que nosotros administremos por el catéter peridural o cada dosis que administremos por el catéter peridural es una dosis de prueba. ¿Y por qué es una dosis de prueba? Porque los catéteres pueden quedar mal puestos, pueden quedar puestos en un espacio espinal y no darnos cuenta, pueden quedar en espacio subdural y no darnos cuenta. Entonces, o pues a nivel subcutáneo,
y pues obviamente no va a funcionar, pero pues el mayor riesgo es administrar un bolo con una concentración de medicamento que puede ser baja, pero con un gran volumen sí podemos terminar en una espinal pues alta o una espinal total. Realmente la importancia es vigilancia, o sea, importante tener parámetros específicos de vigilancia posterior a la realización del procedimiento, y es que idealmente deberíamos vigilarle a las maternas al menos pues con signos vitales cada 5 minutos por los primeros 15 minutos, luego cada media hora, o sea, hay que tener vigilancia porque los eventos pueden ocurrir y pueden no ser inmediatos, ¿listo? Si no es un catéter espinal, sino un catéter, pues, desplazado, podría no ser inmediato. Y lo segundo es que los bolos deben administrarse con volúmenes pequeños. Es decir, si nuestro bolo inicial es de 10 mililitros de una mezcla de Upia 0.1 más fentanilo, deberíamos poner 3 o 5 mililitros, esperar un momento y administrar el resto de la dosis. Es decir, no se debe administrar un bolo completo porque si el catéter está mal puesto, el problema es ese. No darnos cuenta y administrar un bolo, pues, de un medicamento que de pronto sí podemos terminar en un evento adverso. Muchas gracias, doctora. Tiene la mano levantada, doctor Barreto. Usted, por favor, doctor. Hola, doctora, buenas noches. Muchas gracias por su charla. La salud desde Pereira. Después de tanto tiempo de administrar analgésicos obstétricas, en que hemos pasado con no la negligencia, la negativa de los obstetras, pues es importante contar con un grupo de obstetras comprometidos. Yo me acuerdo que al principio teníamos que esperar a que hubiera 5 de dilatación para poder ponerle la analgesia. Después ya bajamos yo creo que fuimos tal vez los anestesiólogos los que les enseñamos que no había necesidad de tener una dilatación mientras hubiera un trabajo de parto activo. Pero para mi sorpresa, digamos, el año pasado tal vez, la definición, por lo menos la que nos dicen aquí en donde yo trabajo, de trabajo de parto activo, incluye la dilatación y ellos dicen activo es exportaciones, cambios en el cuello y una dilatación mínima de 5. Ustedes en su servicio, ¿qué dilatación es el límite para iniciar la analgesia? Gracias. Ninguna porque realmente la directriz actual es que el requerimiento analgésico por parte de la mamá es suficiente para colocar un catéter. Entonces ponemos catéteres con 2 centímetros de dilatación, ponemos catéteres con 7 centímetros de dilatación, con 9, con 8, o sea, no tenemos un parámetro establecido ya en centímetros al respecto. Obviamente hay obstetras que intentan persuadir a las mamás para que no se pongan catéteres cuando estén por debajo de 4 centímetros, pero la realidad es que si se solicita, independientemente de la dilatación, se pone el catéter. Sí, ahí Sí. disculpa, doctor, ahí la desventaja es que el anestesiólogo no está permanentemente en la sala de partos y cuando lo llaman a uno ya probablemente la materna ha pasado hasta 4 o 5 dilataciones sin que lo llamen a uno para poner la analgesia. Entonces, pues ese es un impedimento para una satisfacción total de la paciente. Muchas gracias por su respuesta, doctor. No, con mucho gusto. Igual tener presente, doctor, y es que pues eso también hace parte como de el objetivo de nosotros y es educar, ¿no? Quizá con los obstetras no sea tan fácil, pero si uno las educa a ellas, o sea, intentando de pronto, si tienen la oportunidad de ir a cursos psicoprofilácticos, o sea, yo doy charlas a veces en el curso que ofrece la fundación, pues obviamente no todas las pacientes asisten a ese tipo de cursos, pero pues al menos como informar y decirles, venga, no necesitamos una dilatación específica para poder colocar el catéter no, o la analgesia como tal, independientemente del grado de dilatación o qué tan avanzado esté el trabajo de parto o no esté avanzado, no influye en que terminen en cesárea, no influye en que terminen en parto instrumentado, o sea,
creo que parte de nuestra función también es como educar un poco más al personal, ¿no? Y al personal de enfermería. Enfermería, pues en mi opinión, es un aliado amigo del anestesiólogo. Entonces, ellas pueden también colaborar también en ese tipo de, pues, de actividades educativas que pues son en beneficio de todos, ¿no? Del paciente, del anestesiólogo, del grupo en general. Y lo otro que me parece importante también es tener la cultura de que se informe a tiempo. O sea, si la materna está solicitando el catéter, pues todos sabemos que en la literatura está reportado que nosotros tenemos 30 minutos para responder a una analgesia. Entonces, pues eso también como tenerlo presente, pues para que las instituciones lo conozcan, ¿no? O sea, ya hay reportes de cuánto es el tiempo que tiene el anestesiólogo para responder. Bueno, en aras del tiempo, pues vamos a continuar, pero doctor, muchísimas gracias por sus preguntas. Me parece que la siguiente que levantó la mano fue la doctora Adriana Galindo. Doctora Galindo, por favor. Bueno, de pronto la doctora no está justo en el momento, pero un siguiente comentario Ya, de la ya. doctora. Buenas Ay, perdón, noches. sí, siga, Que no doctora. podía desactivar eso. Ah, bueno. Buenas noches, doctora. Y muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar acerca de la dosis de prueba. Bueno, ya como usted dijo, pues la dosis de prueba se está probando el catéter. Cada vez que se pone una dosis se mira si quita el dolor o no, ¿no? Si no está en otro sitio. Pero, por ejemplo, si se tiene que convertir, a llevar a cesárea el paciente con un catéter peridural y se va a Ujú. poner la dosis completa de anestesia, quisiera saber si todavía se está usando la dosis de prueba con lidocaína con epinefrina, pues para descartar que no esté en espacio intravascular. Realmente la conversión o el top-up para convertir un catéter analgesia a anestesia se hace con lidocaína más epinefrina. O sea, es como el medicamento de elección. Entonces, no tendrías que hacer en realidad ninguna dosis de prueba. Con la dosis que vas a administrar para convertir ese catéter es la misma con la que arrancarías la dosis inicialmente, es como el test. Lo que sí recomendaría es que lo mismo, pongas si quieres inicialmente solo 3 centímetros de eso y verifiques que no, pues que no tengan ni incremento en los signos vitales, que no se haya, por eso que esperes el resultado que quieres ver y ya así termines de administrar la dosis en promedio que se debe administrar para convertir un catéter con lidocaína más epinefrina, y a veces cuando hay tiempo administrarle un opioide lipofílico que serían de 50 a 100 microgramos de fenta a esa mezcla, es más o menos entre 12 a 15 centímetros de esa mezcla. Entonces, pues creo que no hay necesidad de utilizar dosis de prueba. Algunos mezclarían bupi, pero pues yo realmente, si yo necesito convertir una analgesia en anestesia es porque el paciente requiere ser llevado a quirófano prontamente y ya adentro resolveré si se demora mucho, le pongo un poquito de bupivacaína, o sea, eso, pero mi dosis para convertir el catéter o la mezcla para convertir el catéter mejor es lidocaína más epinefrina. O sea, el volumen total, los 12 o 15 centímetros los coloca, pues primero pone los tres, pero pone todo de lidocaína con epinefrina. Sí, señora. O sea, Muchas pongo gracias. tres inicial y luego completo el resto. Idealmente voy titulando antes de que la vayan trasladando, o sea, que la paciente todavía esté monitorizada y eso en su habitación, porque pues si tenemos TPRs, pues digamos que sería como el escenario en que toca trasladarla a quirófano eh, y voy titulándola, cosa que cuando yo entre a quirófano al menos ya tenga el 50% de la dosis adentro y solo me toque como terminar de poner el resto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Tenemos un comentario más de la doctora Gina Gutiérrez. Gusto saludar también, Gina. Excelente conferencia, nos dice. La doctora María Cecilia García Coley dice, en los casos donde usamos bolos manuales, al llegar el periodo expulsivo y si hay dolor severo, está recomendado el uso de lidocaína 2. Sí, pues en realidad si ya estamos al final del pujo, nos interesa es que nos actúe rápidamente el medicamento, nos interesa
pues que sí, que la latencia del medicamento sea rápida. Entonces, la lidocaína ahí sí tiene escenario. Dosis bajitas, ¿no? O sea, nuevamente importante no excederse porque es simplemente para, pues, complementar la fase final y podría ser hasta 5 centímetros nomás. Muchas gracias. Dice el doctor Sergio Alejandro Cala. ¿Cómo está, Sergio? Excelente conferencia. Dice la doctora Sandra. Gracias, doctora. ¿Cómo prueban los catéteres peridurales según su recomendación personal? Sé que ya les tocaba, pero es una de las preguntas. ¿Cómo pruebo? Pues primero, aspirar. Importante, antes de poner algún medicamento, una vez tengo localizado el catéter donde lo quiero dejar, es decir, ya conté los espacios y sé que lo voy a dejar en tantos centímetros de profundidad, aspiro con una jeringa limpia, es decir, que no contenga ningún líquido adentro, para verificar que no haya retorno ni de sangre ni de, pues algo que podría pensar es líquido cefalorraquídeo. Y segundo, administrar una dosis, ya sea, como te decía, lidocaína solita, lidocaína con adrenalina, la misma mezcla de la UPI, todo lo medicamento que uno administra igual es una dosis de prueba. Lo que uno tiene que saber es qué va a esperar. Entonces, si va a administrar solamente lidocaína, entonces estar pendiente de si hay un bloqueo muy, pues muy intenso. Hablan de que duerman principalmente las plantas de los pies o los pies y que la paciente de pronto sienta sabor metálico. Bueno, todos los signos y síntomas de intoxicación pensando o que esté en el espacio intravascular o que esté en el espacio espinal. Si le agrego adrenalina, pues obviamente lo mismo, o sea, signos de intoxicación sistémica, bloqueo motor muy denso que nos hablaría que el catéter está espinal y los cambios hemodinámicos. Y si lo estoy testeando solamente con la dosis de UPI, pues claramente estoy arriesgándome que haya toxicidad mayor si estoy mal ubicada, pero lo importante es saber con qué lo estás testeando y qué es lo que estás esperando con los medicamentos que estás utilizando. Dosis bajitas, nuevamente, 3 milímetros, de lo que sea. Eh, Dice la doctora, el doctor, perdón, Ramiro García. Excelente charla. Si hay una punción dural accidental, ¿cómo actuar en ese momento? Pues como decía anteriormente, yo soy de las que deja el catéter espinal. O sea, yo estoy dentro de ese grupo de anestesiólogos que decidió que si hubo una punción dural advertida, yo no vuelvo a pinchar otra vez, porque ya tuve una punción, a mí nada me garantiza que no vuelva a tener otra punción, número uno. Aunque esto pues no se asocia a mayor incidencia de cefalopospunción, pero pues no me quiero arriesgar. Pues si yo dejo el catéter espinal, no es la directriz, o sea, tú podrías optar también por hacer otro intento en otro espacio de colocar un catéter peridural. Cualquiera de las dos opciones está bien, o sea, ya depende tú como clínico qué tan difícil está. O sea, si tú crees, no, me costó muchísimo trabajo, la paciente, no sé, tiene una distorsión lumbar, está gordita, o sea, digamos que haya unos parámetros que digan, no va a ser fácil hacer una segunda punción, yo me quedaría con un catéter espinal, o sea, no tendría miedo, pero lo que sí es importante es que sí o sí tengo que avisarle a todo el mundo, informarle a la paciente, marcar las bombas por todo lado porque yo tengo su catéter espinal, o sea, estoy cambiando, digamos que el escenario rutinario del grupo y pues utilizar las dosis adecuadas, ¿no? Infusión continua o bolos intermitentes también están descritos en los catéteres espinales. Yo preferiría jalón infusión continua, pero pues eso ya digamos que es otro tema, pero dejar o no dejar el catéter no es que esté mal, sino más bien yo pensaría, ¿me arriesgo a otra punción o no? Bueno, en aras un poquito del tiempo, veo dos preguntas que son muy parecidas, la de la doctora Viviana y del doctor Barrios. Pero por supuesto, si ustedes, doctores, quieren hacer alguna claridad, solo díganlo. Pero pues son parecidas. Gracias por la conferencia. ¿Cuál es su recomendación de manejo de analgesia en una paciente en quien está contraindicado abordar neuroeje? Las técnicas endovenosas son el plan B.
El remifentanil ha cogido mucha fuerza pues por su farmacocinética. Eh, También pues la infusión de fentanilo, pero pues digamos que el Fenta sería como mi plan B número uno, el remifentanilo. Muy bien. ¿Con qué concentración de anestésico local y opioide hace el mantenimiento? ¿Con qué frecuencia y volumen? ¿Y por cuánto tiempo si tenemos el catéter funcionante? Bueno, como te digo, eso depende del estudio que revises, pero nosotros en la institución y pues basados en los medicamentos que tenemos disponibles en el país, hay concentraciones bajitas, un intervalo de concentración bajita de bupivacaína que empieza desde 0,0625% por mililitro o 0,1, digamos que ese es el intervalo. La dosis concentración bajita tirando a alta más fentanilo, 2 microgramos o 3 microgramos por mililitro. Esa es la mezcla que está, pues digamos que reportada en la literatura. Nosotros en la fundación utilizábamos una infusión continua con una mezcla ya preparada de 0,1 más 2 microgramos por mililitro de fentanilo y en realidad con esa fue que seguimos cuando cambiamos o viramos a los bolos intermitentes programados. En mi opinión nos ha ido bien, pero pues nuestro objetivo es empezar a evaluarnos, es decir, empezar a testear cuál es la satisfacción materna, en realidad esos bloqueos que también están quedando, o sea, empezar como a revisar un poco más si si esa configuración o esas mezclas son las que nos están funcionando. ¿Qué programación en este momento utilizamos en la institución? Y es, pues, basados también en la literatura, como decía, unos hablan de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 5 o 10 mililitros, dependiendo de qué tan corto o qué tan largo esté el intervalo, y nosotros decidimos que iban a ser 10 mililitros cada 50 minutos de la mezcla de bupi de 0,1 más 2 microgramos, microgramos por mililitro. Esa es la configuración de la bomba. Es decir, cada 50, 10 ml de esa mezcla. Y la PCA que utiliza la paciente tiene un bloqueo de 10 minutos y se pueden administrar 5 mililitros. Entonces, esa es nuestra configuración actual, que en mi percepción nos ha funcionado bien. Yo creo que tenemos un par de preguntas más ya por razón de tiempo, pero qué bueno tanta participación. Doctora, experiencia con coadyuvantes, además de fentanil. Habla de tantas cosas, que la codeína, que la dexmedetomidina. Realmente no podría decirles más de lo que ya está escrito porque no tuve la experiencia tampoco en mi fellow pues de ver si utilizaban otro tipo de medicamentos. En realidad no. O sea, ellos también utilizaban una mezcla de bupi más fenta y no utilizaban otro coadyuvante. Entonces, te podría hablar de lo que dice la literatura, pero no tengo experiencia en ellos. Ok. Y bueno, ¿qué dosis de remifentanil? Bolos, PCA, pregunta la doctora Viviana. Bueno, lo que habla la literatura también es de tener una infusión basal y la opción de bolos. O sea, que haya una infusión de medicamento como tal, como base, obviamente con dosis subanestésicas y piquitos, pero pues nuevamente depende de la concentración a la cual se esté arrancando la infusión. eh, Hablan de si no hay un adecuado manejo analgésico, pues se pueden incrementar de 0,5 microgramos a 1 microgramo, sí, pero todos están por debajo de 1,5, 1, o sea, no sube más allá de eso. Pero pues es que depende de la configuración. En realidad es que sí, esto es también como los bolos intermitentes programados, depende de la configuración que utilices, va a depender la dosis y los intervalos. Bueno, siguen las preguntas. Vamos a hacer un bonus. Entonces voy a hacer en una sola pregunta antes. Ajá. Pregunta a los doctores Pedro Herrera y María Cecilia García. Una sola pregunta a las dos cosas. ¿Usas el catéter de analgesia para analgesia posparto? Y dos,
en su experiencia con el esquema que mencionaste hace unos minutos de PCEA, ¿requiere la paciente en el intervalo de los bolos programados? ¿Cuántos bolos requiere mejor? Como extras, pues además de los bolos programados. La verdad es que no tanto. Es que el problema es que nosotros en la institución no nos hemos medido. Es decir, esa información no la tengo en números. Pero cuando digamos, cuando nos toca ir y reingresar a la habitación, generalmente son muy poquitos. O sea, las mamás no es que opriman mucho el botón. Eh, Quizá en la primera hora, no sé, es muy raro que en la primera hora en realidad se opriman. Si empiezan a oprimir es porque ese catéter no está bien puesto, esa es la realidad. Pero con esos intervalos y con esas mezclas, es muy poquito lo que utilizan la bomba de PCA. Y Si la está doctora funcionando bien. sí, el doctor preguntaba aquí, ¿y usas el catéter para el posparto Lo habitualmente? dejamos, lo dejamos no como analgésico, lo dejamos es si tocan las siguientes 2 horas reintervenir. O sea, digamos que esa es como la indicación que hay. Retirar el catéter más o menos en unas 2 horitas posteriores a que ya recuperación del bloqueo motor y eso, y vigilancia de que no esté ocurriendo nada, porque si algo hay que hacer, es decir, si hay que reintervenir a la paciente para revisar, no sé, un hematoma a nivel de la vagina o que esté sangrando de la episiotomía, podríamos utilizar el catéter como técnica anestésica, más que para la analgesia postparto, es más como tenerlo de opción A, por si toca intervenir en las siguientes 2 horas. En las siguientes, o sea, después de las 2 horas ya el catéter ya está fuera. Bueno, hay una última preguntita. En caso de pacientes que no se puede poner un bloqueo subaracnoideo o epidural, bloqueos regionales, Andrea, Sí, inguinales, ¿qué puedes pues decirnos? sí, o sea, las técnicas regionales están también muy bien descritas para el manejo del dolor. El TAP, eh, pues el ESP, no tengo mucha experiencia con él como tal en obstetricia, pero pues podría ser también una opción. Eh, sí, pues creo que sí está bien. No son iguales de eficientes, o sea, la analgesia no es tan buena, pero si no hay otra opción, también podríamos usarlos. Bueno, me da pena con todos que vamos a tener que terminar porque ya nos pasamos de las 9 y pues la idea es tratar de estar en ese espacio. Le voy a enviar la pregunta de la doctora Sandra a la doctora Andreita, pues podrías contestarla por el chat de la reunión, pero sí es mejor irlo cerrando. A todos muchísimas gracias, empezando por la doctora Andrea por tan buena presentación, pero de verdad muy interesante porque son muchas las cosas que están cambiando y hacemos esto continuamente todo el tiempo y el paciente se beneficia mucho. Así que familiarmente, personalmente, pues sin duda alguna. Eh, Muchas gracias, Andrea. Disponer del espacio no es sencillo siempre y qué bueno, pues toda la paciencia que nos has tenido, todo ese deseo de transmitirnos cosas, ha sido muy, muy enriquecedor. A todos también muchas gracias por estar con nosotros. Obligatoriamente voy con la cuña del Congreso. Doctor Restrepo, buenas noches también. Eh, Próximo 7, jueves 7, 8 y 9 viernes y 9 de sábado de noviembre. El Congreso va a estar, como tratamos siempre de hacerlo, muy bueno, muy pensado en usted, la razón de ser del evento. Tratando de tocar temas este año, pues usted sabe, son los retos y cómo las guías y la información nos puede ayudar a manejar esos retos. Y tenemos un grupo de talleres para el día sábado, importantísimo que por favor lo vayan viendo. Son 3 talleres, es una apuesta también para tratar de tener o de cubrir esas posibles necesidades que todos tenemos como gremio. Entonces, una gran invitación para todos en nombre de la Junta, doctor Restrepo, que nos apoya también en este momento, pero de todos nosotros para
recuerden compartir un espacio de enriquecimiento científico, que es lo más importante, pero también un poco de espacio social también tendremos. Entonces, doctora Andrea, muchas gracias, y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena noche. Hasta Gracias, luego, Andrea. muy buena noche, que estén muy bien. Doctora Gómez, muchas gracias. Con Muy muchísimo buena gusto. charla. Que descansen.